Deja que te invada por un momento la idea de no tener que conquistar más, y que todo aquello que deseas comience a rendirse ante tu virtud. Imagina vivir con tal claridad estratégica que ya no necesites forzar, controlar ni exigir. Todo lo que antes te obsesionaba se vuelve un tablero de juego, y aquello que parecía inalcanzable empieza a alinearse con tu voluntad. Suena paradójico, ¿verdad? Pero los maestros del poder lo entendieron bien. Mientras el mundo se perdía en el ruido de sus deseos, ellos cultivaban el arte de la paciencia, del cálculo frío y de la presencia táctica. No porque no tuvieran ambiciones, sino porque aprendieron a no convertirse en esclavos de ellas. Hoy voy a compartir contigo 13 estrategias que transformarán tu forma de relacionarte con el poder. Si las aplicas, dejarás de perseguir y comenzarás a atraer. No porque el mundo se doblegue ante ti, sino porque habrás dejado de resistirte a lo que ya es tuyo. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy suelto el control y confío en mi virtud. Con ello te comprometes a vivir desde la aceptación táctica, a actuar sin ansiedad y a permitir que la vida te sorprenda. No te pierdas ninguna de estas lecciones, en especial la última, que es la más poderosa de todas. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas estrategias. Comenzamos. Lección 1. Cuando dejas de buscar amor, algo dentro de ti empieza a florecer. Dejas de mirar afuera y vuelves la mirada hacia adentro. Ya no corres detrás de señales ambiguas, de promesas a medias, de migajas emocionales que nunca llenan, porque entiendes que el amor auténtico no se ruega, no se persigue, no se exige. El amor auténtico nace cuando tú te conviertes en un espacio de poder, no de carencia. Mientras lo buscas con desesperación, lo alejas. Mientras mendigas atención, ahuyentas la conexión genuina. Porque quien necesita amor para sentirse completo, aún no ha descubierto el poder de estar consigo mismo. Y es ahí donde comienza todo. Cuando dejas de buscar, empiezas a encontrarte. Te das cuenta de que todo lo que anhelabas en los demás ya estaba en ti, dormido, esperando a ser despertado. El respeto que exigías, la validación que esperabas, la ternura que pedías, todo eso puedes dártelo tú, sin permiso de nadie. Entonces, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Ya no lo buscas para llenar vacíos, sino para compartir abundancia. Ya no necesitas que alguien te complete porque has entendido que no estabas roto, estabas simplemente distraído de ti mismo. Amar sin mendigar es amar en libertad. Es mirar a alguien y saber que puedes elegirlo, pero que también puedes soltarlo sin perderte a ti. Es entender que tu valor no se mide por cuántos te eligen, sino por lo firme que caminas cuando nadie lo hace. La sociedad te ha vendido una idea romántica del amor que roza la dependencia. Sin ti no soy nada. Pero eso no es amor, es apego, es miedo disfrazado de ternura, es ansiedad pintada de deseo. El amor de verdad no necesita poseer ni controlar, no necesita promesas eternas, ni sacrificios que te hagan perderte. El amor de verdad respira libertad, fluye, aporta paz, no tormento, te ayuda a crecer, no a achicarte. Y para que ese amor llegue, primero debes convertirte tú en ese espacio donde pueda habitar. Dejar de buscar amor no es resignarse, es soltar la ansiedad de que llegue para poder vivir. Es dejar de hacer cosas solo para gustar, de decir lo que crees que el otro quiere escuchar, de traicionarte por compañía. Cuando haces todo eso por miedo a la soledad, el precio es tu dignidad. Pero cuando eliges ser tú con autenticidad y sin máscaras, entonces el amor que llega es un reflejo de esa honestidad. Ya no atraerás personas que se alimentan de tu debilidad, sino almas que reconocen tu fuerza. Porque el amor que necesitas no es el que te salva, sino el que te acompaña.
no es el que tapa tus heridas, sino el que las respeta sin necesidad de abrirlas. Y para encontrarlo, tienes que dejar de buscarlo como una solución a tu vacío y empezar a construir dentro de ti el hogar donde ese amor pueda sentirse seguro. Hay personas que saltan de relación en relación buscando sentirse vivas, pero lo que buscan no es amor, es distracción. Escapan de sí mismas y llaman amor a la adrenalina del comienzo, al miedo de quedarse solas, al vértigo de no saber quiénes son sin alguien al lado. Pero eso no es amar. Eso es usarse el uno al otro para evitarse a uno mismo. El verdadero amor no te rescata del dolor, te enseña a caminar con él sin miedo. No llena tus silencios, los respeta, no cura tus inseguridades. Te recuerda que puedes sanarlas. Pero para llegar ahí, primero tienes que dejar de buscar al otro y empezar a encontrarte tú. Cuando dejas de buscar amor, descubres que tu vida no está en pausa, que no necesitas una pareja para sentir plenitud, que puedes disfrutar de tus logros, de tus momentos, de tu camino sin la necesidad constante de ser validado. Empiezas a relacionarte desde la elección, no desde la necesidad. Y eso cambia todo porque dejas de conformarte. Dejas de aceptar relaciones a medias, dejas de tolerar faltas de respeto en nombre del amor. Empiezas a mirar con más claridad y a amar con más conciencia. Porque ahora sabes que tu paz no está en manos de nadie. El amor llega cuando ya no lo necesitas para sentirte completo. Llega cuando ya no lo usas como anestesia. Llega cuando estás tan conectado contigo que solo puedes aceptar lo que te suma. No se trata de ser autosuficiente en exceso ni de cerrarte al otro, sino de recordar que tú eres la fuente, que amar no es buscar fuera, sino compartir dentro. Y cuando eso pasa, el amor ya no es un anhelo desesperado, sino una presencia serena. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: ya no busco amor, me convierto en él. Hazlo, y empieza hoy a caminar desde la plenitud, no desde la carencia, porque cuando te eliges primero, todo lo demás empieza a llegar. Lección 2. Cuando sueltas la obsesión por el éxito, dejas de vivir con la presión constante de tener que demostrar algo. Ya no despiertas cada mañana con la urgencia de llegar, de alcanzar, de acumular logros que sirvan como prueba de tu valía. En lugar de eso, empiezas a respirar, a estar presente, a disfrutar lo que haces, sin exigir que cada paso sea productivo, rentable o aplaudido. El éxito forzado se convierte en ansiedad, esa necesidad de avanzar a toda costa, de no parar nunca, de competir incluso contigo mismo, termina drenando tu energía, tu creatividad, tu sentido. Vives atrapado en una carrera que no sabes quién comenzó ni hacia dónde te lleva. Persigues metas que a veces ni siquiera te representan, pero sigues corriendo porque tienes miedo de quedarte atrás, de no cumplir expectativas que ni siquiera te pertenecen. Pero el precio es alto. Se paga con tu paz, con tu salud, con tu capacidad de disfrutar la vida tal como es, no como debería ser. Disfrutar el proceso da frutos inesperados. Cuando dejas de ver cada acción como un peldaño hacia una cima idealizada y empiezas a valorarla por lo que te aporta hoy, todo cambia. El esfuerzo ya no es un castigo, sino un compromiso contigo. El error ya no es un enemigo, sino un maestro. El tiempo ya no es tu carcelero, sino tu compañero. Cuando sueltas la obsesión, ganas claridad y con ella dirección, porque no se trata de renunciar a tus metas, sino de cambiar el modo en que te relacionas con ellas. El éxito no es una línea de meta que debes alcanzar cuanto antes. Es un camino que tiene sentido solo si lo recorres con atención, con presencia, con autenticidad. A veces lo que buscas llega cuando ya no lo persigues, porque entonces actúas desde la coherencia, no desde el miedo, desde la inspiración, no desde la carencia. El equilibrio interior atrae oportunidades estables. Cuando estás en paz contigo, dejas de forzar conexiones, negocios,
decisiones. Empiezas a elegir con más calma, a moverte desde tu centro, y eso se nota. Se refleja en la calidad de tus relaciones, en la solidez de tus proyectos, en la serenidad con la que manejas lo inesperado. La obsesión te hace impaciente, ciego, impulsivo. El equilibrio, en cambio, te da perspectiva. Te recuerda que no todo lo que brilla es oro y que a veces lo que parece lento es lo más firme. Aprendes a decir no sin culpa, a no aferrarte a lo que no fluye, a confiar en que lo que es para ti llegará, pero no por presión, sino por sintonía. El verdadero éxito no siempre tiene forma de triunfo. A veces llega como paz, como estabilidad, como la certeza de que estás en el lugar correcto, aunque no haya aplausos ni medallas. Es el éxito silencioso de quien se conoce, se respeta y construye sin necesidad de ser visto. Muchos se pierden buscando validación externa. Creen que el éxito es tener cifras, reconocimiento, poder. Pero, ¿de qué sirve todo eso si no puedes dormir tranquilo? Si vives atrapado en un personaje que creaste solo para encajar, si cada día es una lucha contra ti mismo. La trampa del éxito es que una vez que lo alcanzas, según los estándares ajenos, te das cuenta de que no era lo que esperabas, que sigues sintiéndote vacío, inseguro, insuficiente, porque el éxito real no llena desde fuera, sino desde dentro. Nace del propósito, de la coherencia entre lo que haces y lo que eres. No tiene un único formato, ni una única cima. Puede estar en una conversación sincera, en una jornada de trabajo significativa, en una decisión difícil tomada con integridad. Pero para verlo, tienes que soltar la necesidad de demostrarlo, de buscar aprobación, de medirte con reglas ajenas. Cuando sueltas la obsesión por el éxito, recuperas algo más valioso, tu libertad. Ya no haces por aparentar, ya no eliges por miedo, ya no vives con el piloto automático de quien teme no ser suficiente. Empiezas a actuar desde el amor por lo que haces, no desde el temor al fracaso. Y paradójicamente es entonces cuando llegan los mayores logros. No porque los busques, sino porque los atraes desde tu autenticidad. Tu mejor versión no aparece cuando te exiges más, sino cuando te permites ser tú, sin condiciones. El éxito deja de ser una carga y se convierte en una consecuencia natural de vivir con verdad. Si estás listo para dejar de correr tras lo superficial y empezar a construir desde la calma, ve a los comentarios y escribe: ya no persigo el éxito, lo cultivo desde dentro. Ese pequeño gesto puede marcar el inicio de una gran transformación. Tu momento es ahora. Lección 3. Cuando dejas de buscar respuestas inmediatas, descubres una nueva forma de estar en el mundo, una forma más serena, más presente, menos ansiosa. Dejas de exigirle a la vida explicaciones para todo y te permites vivir el misterio, habitar la duda, caminar sin saberlo todo, porque no todo se comprende al instante. Hay preguntas que necesitan tiempo, experiencias que deben madurar en silencio antes de revelar su enseñanza, pero en una sociedad que premia la rapidez, nos hemos vuelto intolerantes a la espera. Queremos soluciones rápidas, certezas inmediatas, sentido instantáneo, y cuando no lo encontramos entramos en pánico. Sentimos que algo está mal, que estamos perdidos, que deberíamos tenerlo todo claro ya, pero la verdad es otra. No saber también es parte del proceso. La vida revela verdades cuando estás listo, no antes, no porque lo exijas, no porque lo merezcas. Lo hace cuando has vivido lo suficiente, cuando has sentido lo suficiente, cuando has dejado de forzar las respuestas y comienzas a hacerte las preguntas correctas. Muchas veces buscamos certezas como una forma de controlar lo que no entendemos. Creemos que si lo comprendemos, sufriremos menos, pero entender no siempre significa sanar. Y a veces entender demasiado pronto solo nos aleja de la experiencia que necesitamos vivir. Algunas lecciones solo se revelan cuando el corazón se ha calmado,
cuando la mente deja de resistirse, cuando el alma ha aprendido a observar en lugar de reaccionar. Por eso es tan importante cultivar la paciencia, porque la sabiduría no se impone, se revela. La calma mental permite la claridad. Cuando tu mente está saturada de ruido, de urgencia, de necesidad de respuestas, todo se nubla. Pero cuando te detienes, respiras y aceptas que no sabes, comienza la verdadera comprensión. No porque llegue una respuesta mágica, sino porque te haces espacio para ver lo que antes te era invisible. Aprendes a confiar en que no todo necesita ser resuelto ahora, que está bien no saber, que puedes vivir en el medio del proceso sin tener que correr al final. La claridad no llega cuando insistes, sino cuando sueltas, cuando renuncias a la necesidad de entenderlo todo y decides estar presente, simplemente estar. Entonces, la vida te habla en silencio, en detalles, en intuiciones sutiles que solo se perciben cuando tu mente deja de gritar. A veces no saber es parte del camino, y eso no significa estar perdido, sino estar en movimiento, en crecimiento, porque el no saber te obliga a mirar más adentro, a cuestionarte, a explorar, te aleja de las respuestas prefabricadas y te acerca a tu verdad. Es incómodo, sí, pero también es transformador, porque mientras buscas te descubres, mientras dudas te conoces y mientras esperas te fortaleces. La incertidumbre no es enemiga del progreso, es su aliada. Es el terreno fértil donde germinan las grandes revelaciones, pero solo si estás dispuesto a permanecer ahí, el tiempo necesario sin salir corriendo hacia la primera respuesta superficial que te haga sentir seguro. Muchos confunden tener claridad con tener control, pero no son lo mismo. La claridad nace de la aceptación, no de la imposición. Y eso solo se logra cuando dejas de presionar a la vida para que te dé respuestas y empiezas a escucharla, a observarla, a permitirle que te muestre lo que necesitas, no lo que tú crees necesitar. Porque hay momentos en los que lo mejor que puedes hacer es sentarte en medio de tu confusión y decirte, no sé y está bien. Esa es una forma de valentía que pocos practican, la valentía de esperar, de no correr, de confiar en que todo se revelará a su debido tiempo, porque lo hará, siempre lo hace. Tal vez no de la forma que imaginabas, tal vez no con las palabras que esperabas, pero llegará porque el proceso nunca está vacío, solo es silencioso. Cuando dejas de buscar respuestas inmediatas, empiezas a vivir con más ligereza. Ya no te pesa tanto el pasado, ni te aterra tanto el futuro. Ya no necesitas tener todo claro para avanzar. Empiezas a confiar en tu intuición, en tu capacidad de adaptarte, en tu resiliencia y descubres que hay belleza en el misterio, paz en el no saber, poder en la espera. No estás fallando, solo estás en medio del proceso. Y eso también es parte del viaje. Si este mensaje te ha hecho más que pensar, ve a los comentarios y escribe. Aprendo a confiar incluso sin entender. Escríbelo como un acto de fe en ti mismo, porque cuando dejas de exigirle certezas a la vida, ella comienza a regalarte sabiduría. Lección 4. Cuando dejas de buscar aprobación, comienza una transformación silenciosa pero poderosa. Dejas de vivir pendiente de las miradas ajenas, de las opiniones pasajeras, de las expectativas que otros proyectan sobre ti. Ya no tomas decisiones preguntándote qué pensarán, si te aceptarán, si encajarás. Empiezas a actuar desde un lugar más profundo, tu verdad. La libertad empieza donde termina la dependencia externa. Y es que vivir buscando aprobación es vivir atado, es medir cada paso con una regla que no diseñaste tú. Es censurarte, modificarte, suavizarte para no incomodar. Pero al hacerlo, te abandonas, pierdes autenticidad, pierdes presencia, pierdes poder. A veces ni te das cuenta, solo sientes que algo te aprieta por dentro, que vives a medias,
que algo en ti no respira. Vivir según tu verdad es más valioso que complacer, porque cuando complaces todo el tiempo, no estás siendo amable, estás siendo invisible. Estás diciendo, tú importas más que yo una y otra vez hasta que lo crees. Pero la verdad es que nadie puede darte el valor que tú no te das primero. Y por más aplausos que recibas, si no te reconoces tú, vivirás con un vacío constante. Buscar aprobación te mantiene en un ciclo infinito de dependencia. Un día te elogian y te sientes fuerte. Otro día te critican y te derrumbas. Vives en una montaña rusa emocional, con el poder en manos de cualquiera que opine. Pero cuando lo sueltas, algo en ti se asienta. Ya no necesitas validación para tener valor. Tu autoestima deja de depender de los demás y empieza a construirse desde adentro. La verdadera seguridad no nace de gustarle a todos. Nace de gustarte a ti, de mirarte al espejo y saber que incluso con tus errores y dudas estás siendo fiel a quien eres, que no finges, que no actúas, que no vives con máscara. Y esa coherencia, aunque a veces te reste aceptación, siempre te suma respeto. Aceptarte atrae respeto genuino, no solo de los demás, sino el más importante, el tuyo propio. Porque cuando tú te respetas, no toleras lo que antes sí. No negocias tu dignidad por encajar. No te adaptas a moldes que te quedan pequeños. Aprendes a decir no sin culpa, a alejarte sin rencor, a brillar sin pedir permiso. Te vuelves tú, no una versión editada para agradar, sino tú en tu forma más cruda y auténtica. Y claro, no es fácil. Nos han enseñado desde niños a buscar aprobación, a comportarnos bien para ser aceptados, a evitar el rechazo como si fuera muerte. Pero el rechazo no mata. Lo que sí mata es dejar de ser tú para evitarlo, porque vivir buscando aprobación te desconecta de tu intuición, te hace dudar de ti, de tus gustos, de tus ideas, de tu voz. Y si no recuperas esa voz, acabas viviendo una vida que no es tuya, que complace a todos menos a ti. Pero cuando empiezas a escucharte, a actuar desde lo que sientes y no desde lo que esperan, todo cambia. Tal vez algunos se alejen, tal vez no todos entiendan tu evolución, pero los que se queden lo harán por quien realmente eres, no por la imagen que proyectabas. La autenticidad tiene un precio, sí, pero el costo de no ser tú es mucho mayor, porque nadie puede darte la paz que te quitas a ti mismo cuando te traicionas por encajar. Esa paz solo llega cuando decides liberarte de la necesidad de ser aprobado, cuando comprendes que tu valor no depende de la validación externa, que tu voz merece ser escuchada aunque tiemble, que tu camino tiene sentido, aunque no lo sigan muchos, que vivir desde tu verdad no siempre será cómodo, pero siempre será real. Y en lo real está la fuerza, la coherencia, la plenitud. Cuando dejas de buscar aprobación, comienzas a vivir con más ligereza. Dejas de esforzarte por impresionar, dejas de justificarte, dejas de pedir permiso para ser tú. Y es entonces cuando la vida se vuelve más auténtica, más simple, más libre. Ya no necesitas demostrar nada, solo ser. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Si estás listo para dejar de depender del juicio ajeno y empezar a vivir desde tu verdad, ve a los comentarios y escribe: me libero de la necesidad de aprobación y elijo mi verdad. Escríbelo como un acto de compromiso contigo mismo, porque cuando te apruebas tú, el resto es solo ruido y por fin empieza tu verdadera libertad. Lección 5. Cuando sueltas el control del futuro, algo dentro de ti se relaja. Ya no necesitas tener todas las respuestas, prever cada escenario, anticiparte a cada detalle. Dejas de cargar con la presión de que todo debe salir exactamente como imaginas y comienzas a respirar con más libertad. Controlar es una ilusión que agota. Es creer que puedes dominar lo impredecible, asegurarte de que todo esté bajo tus términos, protegerte de cada posible falla.
Pero no importa cuánto planees, cuánto te esfuerces, cuánto analices, la vida siempre encuentra una manera de sorprenderte. Y no porque esté en tu contra, sino porque su lógica va más allá de tus planes. Cuando te aferras al control, vives en tensión. Cualquier cambio se vuelve amenaza, cualquier imprevisto un enemigo. Pero cuando sueltas, empiezas a fluir. La incertidumbre puede ser maestra si aprendes a escucharla. En lugar de temerla, puedes observarla, preguntarte qué te está mostrando, en qué parte de ti aún hay miedo, resistencia, necesidad de garantías, porque la incertidumbre te confronta con tu vulnerabilidad, y en eso hay poder. Te obliga a confiar, a soltar el ego, que cree que puede manejarlo todo, a entregarte a un ritmo más grande que el tuyo. Aprendes que no tener el camino claro no significa estar perdido. A veces es simplemente una pausa, un ajuste, un nuevo comienzo disfrazado de confusión. ¿Cuántas veces creíste que todo estaba desordenado y luego entendiste que ese caos era parte del acomodo? ¿Cuántas veces te frustraste porque algo no salió como querías y luego diste gracias porque la vida te llevó por un rumbo mejor? Lo inesperado a menudo supera tus planes. Cuando sueltas el control del futuro, empiezas a disfrutar más del presente. Ya no estás atrapado en la ansiedad de lo que podría pasar. Empiezas a ver lo que sí está pasando. Te das cuenta de que la vida sucede ahora, no en tus cálculos mentales. Confiar en el proceso aligera la carga, no porque todo será perfecto, sino porque sabrás adaptarte a lo que venga. Porque ya no dependerás de que todo sea predecible, sino de tu capacidad para responder con entereza. Aprendes a moverte con flexibilidad, a cambiar sin romperte, a dejar ir sin perderte, y ahí radica tu verdadera fortaleza. No en controlar, sino en confiar, no en dominar el futuro, sino en vivir el presente con valentía. Muchas veces el deseo de control nace del miedo. Miedo al dolor, al fracaso, a no estar listo, a perder lo que has conseguido. Pero el control no evita esas cosas. Solo crea una ilusión temporal de seguridad, mientras por dentro crece la ansiedad. Porque en el fondo sabes que no puedes garantizar nada, y eso, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en tu mayor liberación. Cuando aceptas que el futuro es incierto, también aceptas que es ilimitado, que hay caminos que aún no puedes ver, que hay respuestas que llegarán cuando estés preparado, que la vida tiene una inteligencia propia que muchas veces supera tu lógica, y entonces, en lugar de temer lo que viene, empiezas a abrirte a lo que puede ser. Soltar el control no significa resignarse, significa confiar en ti, en la vida, en tu capacidad de adaptarte, de aprender, de levantarte si caes. Es entender que puedes tener metas, pero no obsesionarte con el cómo ni con el cuándo. Es moverte con dirección, pero no con rigidez. Es saber que lo que hoy parece un desvío mañana puede ser un regalo. Que lo que hoy no entiendes, mañana cobrará sentido. Que lo que hoy temes perder quizás nunca fue necesario. Cuando sueltas el control del futuro, te das permiso para vivir con más ligereza, para descubrir, para equivocarte, para sorprenderte, y muchas veces lo mejor de tu vida no será lo que planificaste, sino lo que sucedió cuando te abriste a lo inesperado. Si este mensaje encendió una chispa dentro de ti, ve a los comentarios y escribe: suelto el control y confío en lo que la vida me prepara. Escríbelo como un acto de confianza, como un paso hacia tu paz interior, porque cuando dejas de apretar lo que no puedes dominar, recuperas lo más valioso, tu presencia, tu serenidad, tu libertad. Lección 6. Cuando eliges no buscar venganza, algo dentro de ti empieza a sanar. Dejas de alimentar el fuego del resentimiento y comienzas a respirar en paz. Ya no vives atrapado en lo que te hicieron, en lo que perdiste, en lo que no fue justo. Te liberas del peso de querer que el otro sufra lo que tú sufriste.
de desear que pague por lo que tú viviste, porque entiendes que seguir atado al daño solo prolonga tu dolor. La paz es más poderosa que el resentimiento, no porque ignore lo que pasó, sino porque decide no seguir reviviéndolo una y otra vez. La venganza promete alivio, pero lo que entrega es más sufrimiento. Promete justicia, pero lo que siembra es más rabia. Y en ese camino pierdes energía, pierdes claridad, pierdes tiempo de vida. Soltar el daño te libera, no al otro. No se trata de que el otro merezca perdón, se trata de que tú mereces paz. El rencor te encierra en una prisión invisible. Recorres mentalmente los hechos, los detalles, lo que debiste haber dicho, lo que debiste haber hecho. Te aferras a una historia en la que fuiste víctima, y buscas consciente o inconscientemente que el otro pague, que el universo se encargue, que la herida se equilibre con castigo. Pero la verdad es que nada de eso cura, solo perpetúa el malestar. La única justicia real es la que ocurre dentro de ti cuando decides no permitir que lo que te hicieron defina lo que sientes. Perdonar no es justificar, es sanar. No es decir, estuvo bien, es decir, esto ya no tiene poder sobre mí. Es recuperar el control que perdiste cuando te lastimaron. Es volver a poner tus emociones en tus manos, no en las de quien te hirió. La justicia interior comienza con el perdón, porque cuando decides perdonar, no estás borrando lo que pasó, estás dejando de cargarlo, estás soltando la necesidad de devolver el golpe, estás reconociendo que tu energía vale más que una batalla interminable. El perdón no se trata del otro, se trata de ti, de lo que eliges hacer con tu historia. Puedes seguir repitiéndola con rabia, o puedes transformarla en aprendizaje. Puedes seguir esperando que el otro reconozca su culpa, o puedes decidir que ya no necesitas nada de él para estar en paz. Perdonar no es debilidad, es fortaleza. La fortaleza de quien elige cerrar un ciclo por dentro, aunque por fuera no haya disculpas, ni reparación, ni justicia aparente. Y es que a veces la vida no nos da las respuestas que queremos. A veces las personas no se arrepienten. A veces el daño queda sin castigo. Y si esperas a que todo sea justo para poder seguir adelante, estarás atrapado para siempre. Pero si decides sanar sin condiciones, entonces recuperas el poder. Dejas de ser la persona que reacciona y te conviertes en la persona que elige. Porque perdonar no es un favor que haces al otro, es un regalo que te haces a ti. Es la forma más poderosa de decir, ya no permito que esto me controle. Y desde ahí, desde esa libertad emocional, puedes reconstruirte, puedes volver a amar, a confiar, a vivir sin que el pasado determine cada paso. Cuando renuncias a la necesidad de vengarte, haces espacio para lo nuevo. Ya no estás ocupado vigilando que el otro reciba su castigo. Estás ocupado en tu crecimiento, en tu bienestar, en tu propósito. Dejas de vivir en guerra y empiezas a vivir en paz. Y eso se nota en tu mirada, en tus decisiones, en la tranquilidad con la que enfrentas las cosas. Porque quien ha soltado el rencor ya no actúa desde la herida, sino desde la sanación. Ya no reacciona, responde. Ya no necesita demostrar nada, solo ser. Perdonar no significa volver a confiar, ni permitir abusos, ni olvidar lo que pasó. Significa dejar de cargar con un peso que ya no te corresponde. Significa honrar tu paz por encima de tu orgullo. Significa dejar de dar poder a quien ya te lo quitó una vez. Haz de esta reflexión un compromiso contigo y escribe en los comentarios, elijo sanar, no vengarme, porque en ese pequeño acto comienza una gran transformación. La tuya. Lección 7. Cuando sueltas la necesidad de tener razón, recuperas algo que habías perdido sin darte cuenta. Tu paz. Dejas de vivir en modo confrontación, intentando corregir, demostrar, ganar cada conversación. Te liberas del peso de tener que convencer a los demás de que tu perspectiva es la correcta, de que tu forma de ver el mundo es la única válida.
y descubres que muchas veces ser feliz vale más que tener razón, porque la verdad no siempre necesita imponerse. A veces solo necesita ser vivida en silencio, con coherencia, sin necesidad de aplausos ni aprobación. Cuando ya no necesitas tener la última palabra, te das cuenta de que esa batalla no era tan importante como pensabas, que el precio que estabas pagando por tener razón era demasiado alto. Discusiones innecesarias, relaciones tensas, orgullo herido, escuchar abre más puertas que imponer. Y no se trata solo de oír al otro, sino de abrir un espacio real para su verdad, aunque no coincida con la tuya. Cuando sueltas la necesidad de ganar, de corregir, de marcar territorio con tus ideas, nace la conexión, porque las personas no se acercan a quien siempre quiere tener razón, sino a quien las hace sentirse vistas y respetadas. El ego busca ganar, el alma busca armonía, y cuando escuchas desde el alma, sin necesidad de defenderte o imponer tu visión, las barreras caen. La conversación se vuelve un puente, no un muro. La otra persona siente que importa más la relación que el debate, y eso transforma no solo el momento, sino la dinámica entera. Porque cuando uno cede desde el corazón, el otro suele hacer lo mismo. La humildad transforma relaciones, no porque te vuelvas sumiso, sino porque dejas de competir, porque entiendes que tener razón no siempre es tener verdad. Que cada persona ve el mundo desde su historia, desde sus heridas, desde su nivel de conciencia, y que imponer tu punto de vista no cambia eso, solo crea distancia. Pero si te acercas con humildad, con curiosidad, con apertura, puedes sembrar algo más profundo, el respeto mutuo. Puedes empezar a ver al otro más allá de sus palabras, más allá de su error, más allá de su postura, y quizás descubras que incluso en lo que te incomoda hay algo que aprender. Que soltar la necesidad de tener razón también es reconocer que tú, como todos, estás en constante evolución, que no lo sabes todo, que tu visión también es parcial, también puede ampliarse. ¿Cuántas veces has discutido hasta el cansancio por cosas que hoy ya no importan? ¿Cuántas veces has insistido en tener la razón y has perdido un vínculo valioso en el proceso? ¿Cuántas veces has ganado una discusión y te has sentido vacío después? La razón no siempre da paz. A veces solo alimenta el ego, pero la verdadera fortaleza está en quien puede decir: tal vez tengas razón, sin que eso le reste valor, en quien elige el vínculo antes que la victoria, en quien se prioriza a sí mismo, no por encima de los demás, sino por encima de su necesidad de imponer. Porque cuando sueltas esa necesidad, te vuelves más libre, más ligero, más centrado. Ya no dependes de convencer para sentirte seguro. Ya no necesitas tener razón para sentirte válido. Porque tu valía ya no depende de tener la verdad absoluta, sino de vivir en coherencia con lo que eres. Cuando sueltas la necesidad de tener razón, le das espacio al entendimiento, y en ese espacio crecen relaciones más auténticas, más empáticas, más humanas. Ya no ves al otro como un contrincante, sino como un espejo, alguien que como tú busca ser comprendido, alguien que como tú ha tenido que construir una verdad para sobrevivir. Y eso no lo hace enemigo, lo hace humano. Tal vez no lleguen a un acuerdo, tal vez nunca vean las cosas del mismo modo, pero eso está bien, porque no vinimos a este mundo a imponer nuestra mirada, sino a compartirla, a convivir con la diferencia sin que eso nos divida por dentro, a soltar el orgullo para abrazar la paz. Tal vez no lleguen a un acuerdo, tal vez nunca vean las cosas del mismo modo, pero eso está bien, porque no vinimos a este mundo a imponer nuestra mirada, sino a compartirla, a convivir con la diferencia sin que eso nos divida por dentro, a soltar el orgullo para abrazar la paz. Si estas palabras te han tocado de alguna forma, ve a los comentarios y escribe: prefiero la paz antes que tener razón. Escríbelo como un acto de humildad consciente, porque cuando dejas de pelear por tener la última palabra,
abres la puerta a lo que realmente importa. El entendimiento, la conexión y la libertad interior. Lección 8. Cuando dejas de buscar atajos, empiezas a comprender el verdadero valor del camino. Te das cuenta de que no todo se trata de llegar rápido, de obtener resultados inmediatos o de saltarte las partes difíciles. Entiendes que los procesos lentos forjan carácter, que cada obstáculo es una lección, que cada demora tiene algo que enseñarte. La prisa promete mucho, pero cobra caro. Superficialidad, desgaste, ansiedad. Buscar atajos muchas veces es solo otra forma de evitar el esfuerzo que transforma, el compromiso que edifica, la disciplina que construye. Pero cuando eliges permanecer, cuando decides recorrer cada tramo con presencia, con constancia, con respeto por el proceso, entonces todo cambia porque ya no buscas fórmulas mágicas, buscas crecimiento real. Lo sólido no se construye con prisa. Un árbol no florece en un día. Una montaña no se forma en una semana. La madurez no se improvisa. Y sin embargo, vivimos queriendo resultados inmediatos. Éxito rápido, soluciones fáciles, crecimiento sin incomodidad. Pero lo que se construye a toda velocidad también se derrumba con facilidad. Lo que no se sostiene en raíces profundas cae con el primer viento. Por eso es tan importante honrar el proceso, entender que lo lento no es fracaso, es preparación, es profundidad, es calidad. Cuando sueltas la urgencia de llegar antes que los demás, empiezas a enfocarte en lo que realmente importa, en hacerlo bien, no en hacerlo rápido, porque cada paso consciente es un avance real, aunque no se note de inmediato. Vivimos en una época que glorifica la inmediatez. Queremos el cuerpo perfecto en semanas, la sabiduría en frases de un minuto, la realización personal en un solo clic, pero nada valioso se alcanza sin dedicación. El talento necesita práctica, la confianza necesita tiempo, la transformación necesita silencio, consistencia y paciencia. Y eso no se encuentra en un atajo, se encuentra en el trabajo diario, en el hábito sostenido, en la elección constante de no rendirte, aunque aún no veas resultados. Porque cada día en el que te presentas, aunque no todo salga como esperas, estás construyendo cimientos y esos cimientos, aunque invisibles, sostendrán tu futuro. La paciencia es la madre de la profundidad, no es resignación, es sabiduría, es entender que lo que tarda en llegar suele quedarse más tiempo. Buscar atajos muchas veces es una forma de escapar de nosotros mismos. Nos impacientamos porque no toleramos vernos en el espejo del proceso. No queremos sentirnos inexpertos, lentos, vulnerables, pero es en ese terreno incómodo donde ocurre el cambio verdadero. Es en la práctica repetida, en el error corregido, en la caída que enseña dónde nos vamos moldeando. Saltarte esas etapas puede darte una ilusión de progreso, pero nunca una verdadera evolución. Lo real se cuece lento, lo profundo no grita, susurra. Y para escucharlo necesitas detenerte, respirar, permanecer, tener el coraje de avanzar, aunque no haya garantía, aunque no haya aplausos, aunque no haya reconocimiento inmediato. Cuando dejas de buscar atajos, te reconcilias con el tiempo. Aprendes a caminar con él, no contra él. A comprender que tu ritmo no es el de los demás y que compararte solo te aleja de tu verdad. Dejas de obsesionarte con el destino y empiezas a disfrutar del trayecto. No porque sea fácil, sino porque sabes que cada paso te construye. Te vuelves más presente, más disciplinado, más auténtico, y sin darte cuenta, un día te das cuenta de que llegaste, no porque lo forzaste, sino porque fuiste fiel al proceso, porque elegiste quedarte mientras otros se rendían, porque entendiste que lo lento también es poderoso, y que la paciencia es una forma elevada de confianza en ti y en la vida. Si conectaste con estas palabras, ve a los comentarios y escribe: no busco atajos, elijo el camino completo. Escríbelo como una declaración de compromiso contigo mismo.
Porque cuando eliges caminar con conciencia, sin prisas y sin trampas, estás honrando lo más valioso que puedes construir, una versión de ti forjada por la profundidad, no por la velocidad. Y en esa elección silenciosa empieza tu verdadera grandeza. Lección 9. Cuando aprendes a soltar la necesidad de entenderlo todo, empiezas a vivir con una ligereza distinta. Ya no necesitas encajar cada experiencia en una fórmula mental, ni traducir cada emoción en palabras racionales. Dejas de exigirle a la vida que tenga sentido inmediato, y comienzas a aceptar que no todo tiene lógica inmediata, que hay cosas que simplemente ocurren, que no todo tiene un porqué visible, y aún así tienen valor. Nos han enseñado a creer que entenderlo todo es sinónimo de control, que si podemos explicarlo entonces estamos a salvo, pero a veces esa necesidad constante de explicación solo es miedo disfrazado. Miedo a lo incierto, a lo impredecible, a lo que escapa a nuestro entendimiento. Y cuando vives atrapado en esa búsqueda, te pierdes la experiencia pura de estar aquí ahora sin tener todas las respuestas. El alma entiende más allá de la mente. Hay momentos en los que algo te toca profundamente, aunque no sepas por qué. Encuentros que marcan, pérdidas que transforman, caminos que se cruzan sin razón aparente. Y sin embargo, algo dentro de ti sabe que todo tiene un lugar, incluso si no puedes explicarlo. A veces lo que el corazón comprende, la mente tarda años en procesar. Por eso es tan importante soltar la obsesión por entenderlo todo. Porque la vida no siempre habla con lógica, a veces se expresa en silencios, en ciclos, en símbolos, en sensaciones. Y para percibir eso, necesitas abrirte a algo más que al pensamiento lineal. Necesitas estar presente, sensible, disponible. Aceptar el misterio también es sabiduría, no todo está para resolverse. Algunas experiencias solo están para vivirse, para atravesarse, para dejarlas pasar sin diseccionarlas. En ese acto de aceptación, hay una forma de madurez emocional muy poderosa, la que entiende que no saber no es un problema, sino una parte esencial del camino. Aprendes a convivir con preguntas abiertas, a dejar espacios sin rellenar, a observar sin juzgar. Y en ese espacio, paradójicamente, las respuestas más profundas empiezan a surgir, no como datos ni como verdades absolutas, sino como comprensiones internas que se sienten más que se explican. Algunas respuestas llegan en forma de paz, no porque hayas encontrado una lógica clara, sino porque ya no la necesitas. Vivimos en una cultura que idolatra el saber, que teme el vacío, que desprecia lo incierto, pero lo incierto es el terreno donde crece la fe, donde se gesta la creatividad, donde se transforma el alma. El exceso de análisis mata la magia. El intento de encajar todo en una estructura mental limita tu capacidad de asombro y sin asombro, la vida se vuelve plana. Por eso soltar la necesidad de explicarlo todo es una manera de reconectar con el misterio, con lo sagrado, con lo que no se puede nombrar, pero se puede sentir. No es ignorancia, es otra forma de inteligencia, una que sabe cuándo callar la mente para escuchar el alma. Cuando dejas de buscar explicaciones de todo, empiezas a vivir con más calma. Ya no necesitas justificar cada emoción, entender cada giro, descifrar cada coincidencia. Comienzas a aceptar que hay cosas que simplemente son, que la vida tiene ritmos, que no siempre puedes seguir con la lógica, pero sí con la intuición, que a veces lo mejor que puedes hacer es rendirte ante lo que no comprendes y permitir que te atraviese, porque lo inexplicable también te forma, también te enseña, también te completa. Y es ahí, en esa rendición consciente, donde aparece algo parecido a la sabiduría. Dejas de pelearte con lo desconocido y aprendes a caminar con él. Ya no necesitas tener razón, solo necesitas estar en paz. Ya no te esfuerzas por entender todo, solo por sentirlo de verdad. Y eso a su manera también es comprender. A su manera también es claridad,
porque cuando aceptas que no todo debe explicarse, te abres a vivir con más profundidad, con más sensibilidad, con más presencia. Así que si este mensaje te ha hecho pensar, escribe en los comentarios: abrazo el misterio y confío en lo que siento. Escríbelo como una manera de honrar tu intuición, tu calma, tu sabiduría silenciosa, porque a veces lo que no entiendes con la mente, lo estás comprendiendo con el alma, y eso muchas veces es más que suficiente. Lección 10. Cuando dejas de buscar culpables, das un paso profundo hacia tu libertad. Sueltas el impulso de señalar hacia afuera, de cargar el peso de tus heridas en los hombros de otros, de vivir anclado a lo que te hicieron. Empiezas a mirar hacia adentro, no para culparte, sino para asumir, porque el crecimiento empieza en la autorresponsabilidad. No hay transformación real sin esa mirada honesta hacia ti mismo, hacia lo que has permitido, hacia lo que no dijiste a tiempo, hacia las elecciones que también fuiste haciendo, aunque fueran desde el miedo, desde la carencia, desde la confusión. Dejar de buscar culpables no es excusar el daño recibido, es dejar de ser prisionero de él. Es comprender que seguir culpando te estanca, pero asumir te transforma. Culpar es fácil, es inmediato, es automático, nos da la ilusión de control, de superioridad moral, de tener la razón, pero también nos deja atrapados, porque cuando pones el foco únicamente en el otro, estás cediendo tu poder. Estás diciendo sin darte cuenta que tu bienestar depende de que el otro cambie, se arrepienta o repare, y mientras esperas eso, te paralizas, te quedas en pausa emocional, esperando justicia externa, sin avanzar hacia tu propia sanación. En cambio, cuando asumes tu parte, recuperas el control. Dices: esto me dolió, pero no me define. Esto pasó, pero ahora yo decido qué hacer con ello. Y esa decisión marca una diferencia radical. La vida no siempre es justa, pero tú puedes serlo contigo. Puedes tratarte con más compasión. Puedes darte la oportunidad de reconstruirte. Puedes decidir que lo importante no es quién tuvo la culpa, sino qué harás tú ahora con lo que tienes. Hay momentos en que buscar culpables es una forma encubierta de evitar la responsabilidad, porque asumir significa trabajo, significa revisar tu historia sin excusas, significa aceptar que a veces fuiste tú quien no puso límites, quien eligió el silencio, quien se quedó demasiado tiempo, y eso duele, pero también libera, porque si tú tuviste un rol, tú también puedes cambiar el rumbo. Aprender de lo vivido da más poder que señalar, porque cuando aprendes creces y cuando creces dejas de repetir patrones, empiezas a ver con más claridad, a actuar con más conciencia, a elegir desde un lugar más maduro. Las experiencias difíciles dejan de ser cargas y se convierten en maestros. Ya no necesitas mantener viva la herida para justificar tu estancamiento. Ya no dependes del perdón ajeno para soltar, ya no te defines por lo que te hicieron, sino por lo que decidiste hacer después. Esa es la verdadera justicia interior, no vengarte, no castigar, sino evolucionar. Y no se trata de negar el daño, se trata de no quedar atrapado en él, de no permitir que lo que no fue tu culpa se convierta en tu ancla, de no perpetuar el rol de víctima cuando puedes ocupar el rol de protagonista, porque mientras sigas culpando, sigues entregando el timón de tu vida. Y tal vez tengas razón, tal vez el otro falló, tal vez hubo injusticia, pero ¿cuánto tiempo más vas a quedarte ahí? ¿Cuánta energía más vas a invertir en lo que ya no puedes cambiar? El acto más valiente que puedes hacer por ti es soltar esa necesidad de culpar y hacerte cargo de lo que sí está en tus manos. Cuando dejas de buscar culpables, te encuentras contigo y ahí, en ese encuentro, comienza la verdadera transformación. Porque dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de repetir y comienzas a redirigir. Te haces cargo de tu presente, sin depender de lo que otros hagan o no hagan. Asumes tus emociones, tus límites, tus elecciones, y eso, aunque duela al principio,
se convierte en una fuerza imparable. Porque ya no eres rehén de tu historia, eres el autor consciente de tu camino. Deja que estas palabras te impulsen y escribe en los comentarios: hoy asumo mi poder y dejo de culpar. Escríbelo como un pacto contigo, porque culpar desgasta, pero asumir te eleva. Y cuando eliges elevarte, la vida entera se alinea con esa decisión. Lección 11. Cuando dejas de buscar lo que ya tienes, se abre un nuevo nivel de conciencia. Empiezas a notar lo que antes dabas por hecho, a valorar aquello que siempre estuvo ahí silencioso, esperando ser reconocido. La gratitud revela lo invisible, y no porque las cosas cambien, sino porque tú cambias la forma de mirar. Te das cuenta de que llevas mucho tiempo buscando afuera lo que ya vive dentro de ti. Amor, reconocimiento, paz, valor, no siempre se obtienen, muchas veces se descubren. A veces lo que falta no es tener más, sino darte cuenta. Darse cuenta de que lo que anhelas puede estar escondido en lo cotidiano, en una conversación honesta, en un amanecer que pasaste por alto, en el cariño genuino de quienes te rodean. El problema no es la carencia, es la distracción. Estamos condicionados a pensar que la felicidad está en lo siguiente: el próximo logro, la siguiente relación, el cambio de escenario. Creemos que algo allá afuera nos completará y por eso vivimos en una constante búsqueda agotadora, ansiosa, insaciable. Pero llega un momento en que esa búsqueda deja de tener sentido, porque mientras más persigues, más te alejas, mientras más comparas, menos valoras lo tuyo, y mientras más postergas tu plenitud, más te pierdes el regalo del presente. Valorar lo presente amplifica su impacto. Cuando miras tu vida desde la gratitud, lo ordinario se vuelve extraordinario. Un vaso de agua, una risa compartida, un abrazo sincero. No hacen falta milagros, hace falta presencia. El presente está lleno de tesoros desapercibidos, pero para verlos necesitas bajar el ritmo, soltar la expectativa, dejar de correr. Necesitas mirar con otros ojos, con menos exigencia y más aprecio, porque muchas veces lo que buscas ya está contigo. La calma que anhelas está en tu respiración. La fuerza que necesitas está en tus pasos anteriores. El amor que sueñas está en quienes nunca te fallaron. El problema no es no tenerlo, es no verlo. Y no verlo genera insatisfacción, frustración, una sensación constante de vacío. Pero ese vacío no es real, es solo el eco de una desconexión interna. Cuando dejas de buscar lo que ya tienes, vuelves a ti, recuperas tu centro, te das cuenta de que no necesitas tanto como pensabas para sentirte en paz, que muchas veces lo que realmente te sostiene no es lo grandioso, sino lo estable, lo que se mantiene cuando todo cambia, lo que permanece cuando todo lo demás falla. Y eso, aunque no siempre se note, tiene un valor incalculable. Por eso la gratitud no es solo un gesto bonito, es una herramienta de poder. Es la capacidad de ver riqueza en lo simple, de sentir plenitud sin necesidad de más. Es elegir mirar lo que sí hay en lugar de lo que falta. Esto no significa conformismo, significa despertar. Significa dejar de vivir esperando algo mejor para empezar a vivir con lo que ya es bueno. Significa reconocer que muchas veces la vida ya te dio lo esencial: tiempo, salud, gente que te quiere, oportunidades, lecciones. Y cuando tomas conciencia de eso, algo cambia en ti. Tu energía se vuelve más ligera, tu mente más clara, tu corazón más abierto. Ya no estás en guerra con tu realidad, estás en sintonía con ella. Ya no vives desde la escasez, vives desde la abundancia interna. Cuando dejas de buscar lo que ya tienes, te reconcilias con tu historia, honras tu camino, agradeces tus pasos, y ese agradecimiento te transforma, porque te pone en contacto con tu verdad, con tu fuerza, con tu capacidad de ver belleza donde antes solo veías rutina. No necesitas correr más, solo detenerte. No necesitas tener más, solo reconocer.
No necesitas alcanzar nada externo para sentirte completo. Ya eres más que suficiente. Tómate un momento y escribe en los comentarios: elijo ver lo que ya tengo. Escríbelo como un ancla para tu mente, como un recordatorio diario, porque cuando te das cuenta de que ya tienes mucho, empiezas a vivir con una paz que no depende de nada más. Y esa paz es el verdadero tesoro que llevabas tanto tiempo buscando. Lección 12. Cuando sueltas la necesidad de encajar, empiezas a respirar con más profundidad. Dejas de forzarte a adaptarte a moldes que no fueron hechos para ti, de amoldar tu voz, tus gustos, tus ideas para ser aceptado. La autenticidad atrae lo que realmente resuena contigo. Porque cuando te muestras tal como eres, sin máscaras ni disfraces, lo que llega a tu vida tiene un valor distinto, es compatible, no condicionado, es afinidad genuina, no conveniencia disfrazada. Y es ahí donde comienza tu verdadera libertad, no en agradar a todos, sino en elegirte a ti mismo sin culpa. Fingir pertenecer es perderte a ti mismo. Cada vez que ocultas una parte de tu esencia para no incomodar, cada vez que reprimes tus opiniones para no desentonar, te vas borrando un poco. El precio de encajar forzadamente es alto. Pierdes espontaneidad, vitalidad, verdad. Y al final ni siquiera sabes si lo que tienes es real o solo una ilusión sostenida por tu miedo al rechazo. Pero cuando decides dejar de perseguir la aprobación externa, y empiezas a honrar tu autenticidad, algo cambia profundamente, se va el ruido y llega la paz, porque ya no estás dividido por dentro, ya no vives en conflicto con tu esencia, eres tú entero, sin edición. Tu rareza puede ser tu regalo más valioso. Aquello que alguna vez quisiste esconder por sentirte diferente, por temor a no ser entendido, puede ser justamente lo que te haga brillar. La historia está llena de personas que cambiaron el mundo no por encajar, sino por atreverse a ser diferentes. El verdadero impacto nace de la originalidad, no de la imitación. Y esa diferencia tuya, tu sensibilidad, tu forma de pensar, tu humor, tu pasión, es la semilla de algo poderoso, pero solo florece si la dejas salir, si le das, si no la juzgas. Lo raro no es un defecto. Es un recordatorio de que no viniste a repetir lo que ya existe, sino a aportar algo único. Encajas mejor donde no necesitas disfrazarte, y ese lugar, aunque a veces tarde en aparecer, existe. Es un entorno donde puedes expresarte sin filtros, donde tu energía es bienvenida sin que tengas que ajustarla. No necesitas forzar ese lugar, ni suplicar pertenecer. Solo necesitas ser tú. Y poco a poco lo auténtico empieza a atraer a lo auténtico. Relaciones más honestas, conversaciones más profundas, conexiones más nutritivas. Todo cambia cuando cambias tu prioridad de encajar a encarnar tu verdad. Soltar la necesidad de encajar no significa volverse antisocial o cerrarse al mundo. Significa dejar de traicionarte. Significa vivir en coherencia. Significa que puedes estar rodeado de otros sin dejar de estar contigo, que puedes pertenecer sin perderte, que puedes abrirte sin disolverte, porque no se trata de rechazar lo común, sino de no sacrificar lo auténtico por encajar en lo común. Se trata de caminar con firmeza tu propio camino, aunque a veces no esté asfaltado, aunque al principio te sientas solo, porque esa soledad inicial es el umbral de una vida más plena, más alineada, más real. Y sí, habrá momentos de duda. Te preguntarás si vale la pena, si no sería más fácil volver a fingir, a agradar, a suavizar tu verdad. Pero cuando sientas esa tentación, recuerda esto. El alma no soporta vivir mucho tiempo en un cuerpo que no se escucha. La incomodidad de no encajar es menor que el vacío de no ser tú siempre. Así que, empieza hoy. Libérate del peso de agradar a todos. Deja de medir tu valor por cuantos te aprueban. Mira dentro de ti y honra lo que ves. Porque cuando tú te apruebas, ya no necesitas la validación de nadie más.
Y desde ahí, desde esa autenticidad sin miedo, todo lo que llega tiene más sentido, más verdad, más amor. Si estas palabras tocaron algo en ti, ve a los comentarios y escribe: no vine a encajar, vine a ser yo. Escríbelo como una afirmación, como un acto de coraje, porque cuando decides ser fiel a ti, el mundo no siempre aplaude, pero tu alma sí. Y eso al final es lo único que importa. Lección 13. Cuando dejas de buscar sentido, la vida se vuelve más liviana, más silenciosa y paradójicamente más significativa, porque dejas de imponerle a cada instante una explicación, una lógica, una utilidad. Empiezas a permitirte simplemente estar, y ahí, en ese permiso, en esa pausa del pensamiento insistente, descubres algo que las preguntas no te daban: presencia. El sentido se construye viviendo, no buscando. No aparece cuando lo fuerzas, sino cuando lo encarnas. No nace de la obsesión por entenderlo todo, sino de la disposición a vivirlo todo. Cuando dejas de buscarle un propósito a cada paso, puedes al fin dar el paso. La vida no siempre se explica, se siente, y eso no es resignación, es profundidad. Porque hay experiencias que no caben en las palabras, momentos que no necesitan traducción, emociones que solo pueden ser honradas desde el cuerpo y no desde la mente. Buscar sentido a veces es una forma elegante de evitar sentir. Nos refugiamos en preguntas para no entrar en el dolor, en el vacío, en la incertidumbre. Pero hay cosas que no entenderás hasta que las vivas sin juicio, sin urgencia de cerrar el ciclo. Porque no todo está para ser resuelto. Hay instantes que están para ser sostenidos. Y eso, aunque parezca poco, es una forma de sabiduría. A veces solo caminar ya es suficiente. Dar un paso, respirar, hacer lo que te toca hoy, amar sin certezas, cuidarte sin motivos espectaculares, ser amable aunque no entiendas el rumbo. Porque hay una belleza inmensa en la simplicidad. Una fuerza que se activa cuando dejas de querer que todo tenga una etiqueta. El mundo moderno te empuja a encontrar un para qué en todo. En tus decisiones, en tus relaciones, en tus logros. Pero, ¿y si el para qué no se encuentra al inicio, sino al final del recorrido? ¿Y si el significado aparece cuando ya no lo estás exigiendo? El significado aparece cuando dejas de forzarlo, cuando dejas de mirar la vida como un problema a resolver y empiezas a verla como un misterio a abrazar. Cuando no necesitas que todo tenga un propósito inmediato para poder valorarlo, entonces algo profundo cambia. Comienzas a estar más abierto a lo imprevisto, a lo sutil, a lo que no puedes controlar. Y en esa apertura, sin que lo busques, el sentido se revela no como una gran epifanía, sino como una certeza tranquila. Lo que estás viviendo tiene valor, aunque aún no sepas cuál. Hay días en los que todo parece desordenado, sin dirección, días en los que te preguntas si algo de esto tiene sentido, y la respuesta a veces no llega, pero tú sigues despertando, respirando, sosteniéndote, y sin darte cuenta en ese seguir caminando, estás creando sentido con tu presencia, con tu resistencia, con tu ternura, incluso en medio del caos. No necesitas saber a dónde vas para que el trayecto sea valioso. No necesitas una razón superior para honrar tu historia. A veces simplemente vivir ya es suficiente. Cuando sueltas la exigencia de sentido, te vuelves más receptivo. Ya no estás peleado con la incertidumbre. Ya no necesitas comprender cada detalle. Te vuelves más flexible, más compasivo, más humano. Empiezas a confiar no en una promesa externa, sino en tu propia capacidad de sostenerte, incluso sin respuestas. Y esa confianza es la semilla de una paz profunda, una que no depende de explicaciones, sino de la conexión contigo mismo. Una que no necesita un porqué constante porque se alimenta de estar, de sentir, de ser. Si estas palabras tocaron algo en ti, ve a los comentarios y escribe: ya no necesito sentido, solo presencia. Escríbelo como un acto de rendición consciente,
porque cuando dejas de buscar respuestas, abres espacio para vivirlas. Y ahí, sin presión, sin prisa, sin ruido, aparece la verdad. Una verdad que no se dice, se habita. Y en esa verdad silenciosa, la vida por fin empieza a sentirse como un hogar. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy me comprometo a vivir con serenidad estoica. Hoy la virtud no es pureza, es poder.